Bien, vamos a comenzar el tema 4 que trata sobre los buscadores en general, pero nos vamos a centrar mucho en Google y ya veréis por qué. ¿Por qué necesitamos dedicarle un tema entero a los buscadores? Porque muchos sitios web que no los conoce el usuario son precisamente descubiertos por los diferentes buscadores que hay. Principalmente utilizamos Yahoo, Yahoo no, pero Google, y hay otros que deberíamos conocer también, como DuckDuckGo, Ecosia, y son la puerta a webs desconocidas. No todos los buscadores actúan de la misma forma, se distinguen principalmente los que actúan como araña o spider, luego los índices o directorios web, también tenemos buscadores temáticos o especializados y por último multibuscadores y metabuscadores que ahora prácticamente ya no se usan. Google es un ejemplo de buscador jerárquico o araña o spider. Su araña lo que hace es recorrer todas las páginas web, todo lo que se ha publicado en Internet, textos, títulos, imágenes, vídeos y toda esa información la archiva en sus bases de datos y cuando un usuario le pide con una palabra clave información, él va a devolver según su fórmula, según su algoritmo, los resultados que él ha ido clasificando. Son, por lo tanto, motores de búsqueda que actúan de forma automática, como programas, con una fórmula que se les ha dado. Bing es otro ejemplo de ese buscador, de ese tipo de buscador o araña. ¿Por qué le damos tanta importancia a Google precisamente? Pues porque es prácticamente un monopolio en el mundo occidental, sobre todo. Tiene un 92% de cuota de mercado a nivel mundial. Solo en Rusia se utiliza Yandex como primera opción y en China Baidu. Y en España ese porcentaje es todavía mayor, con un 96% de cuota de mercado de buscadores. Prácticamente los demás nos hemos olvidado que existen. Los índices o directorios web son muy interesantes porque van a ayudar a que nuestra web también se posicione mejor. Un ejemplo serían las páginas amarillas, donde se clasifican las páginas por temáticas, por categorías. En este caso no hay un programa que actúe de forma automática, sino que son las mismas empresas las que se tienen que dar de alta en estas páginas y posicionar su web en esa categoría o subcategoría. Estos índices son revisados por expertos y especialistas. Los resultados que se obtienen en estas páginas web se filtran por categoría, por fechas, pero su tecnología es muy barata y sencilla. Algunos ejemplos son directorios de empresas.es, todo enlaces, o Google My Business o Bing Local, que serían directorios locales, muy interesantes también para darnos de alta cuando tengamos la web definitiva. Después estarían los buscadores temáticos o especializados. YouTube sería un ejemplo de ellos, ahí buscamos videotutoriales. Pero también tenemos otros que son de imágenes, Everypixel o de GIFs. El multibuscador sería el buscador de buscadores. En este caso no filtra ni ordena los resultados de ninguna forma. Simplemente le decimos con qué buscadores queremos que nos devuelva los resultados. Search Opener es uno de los ejemplos de multibuscador. Y el metabuscador actuaría de la misma forma utilizando las bases de datos de otros buscadores, pero eliminando los duplicados y ordenándolos según su criterio. Lo único que no nos dice de qué buscador viene cada resultado. Y para que tengamos en cuenta los buscadores y ver la importancia que tienen, el estudio de e-commerce del 2021 nos decía que prácticamente el 49% del tráfico a una web procede de los buscadores, de ese posicionamiento natural que hacemos en las webs. Porque existen dos tipos de posicionamiento, el natural, y es el objetivo de toda web, mejorar su SEO, aparecer de una forma natural sin pagar en los buscadores y sobre todo en Google. Y a partir de él obtenemos tráfico cualificado a la web, tráfico que está buscando precisamente nuestras palabras clave, por lo tanto, algo que nosotros le podemos ofrecer, tráfico de calidad. Y para definir la estrategia SEO tenemos que tener en cuenta muchísimos elementos, pero sobre todo hay que tener una buena arquitectura web desde el principio, aunque también intervienen otros elementos de fuera de la página en el posicionamiento.
Para distinguirlo más claramente, el SEO sería el resultado orgánico natural donde no pone anuncio y el SEM son las primeras posiciones que nos suele venir anuncio o patrocinio en el buscador. Google solo tiene máximo 6 anuncios por página. Normalmente pone 3 arriba y otros 3 abajo. Siempre tiene que decir que es patrocinado. ¿Qué tiene en cuenta Google para posicionar las páginas? Pues el contenido, el que una página web sea experto. En Internet lo generalista no funciona. Tenemos que ser expertos en una temática y ofrecer conocimiento de calidad, útil, nuevo, original. También la popularidad de una web la tiene en cuenta Google. Cuanto más popular la web, más valiosa. Y todo ello se mide en función del número de visitas que recibe, del tiempo de permanencia, de las veces que se comparte su contenido o cómo se interactúa también, los comentarios. Y luego la confianza. ¿Tiene credibilidad la web? ¿Ofrece seguridad? ¿Tiene el protocolo SSL pagado? ¿Son visibles los datos de contacto de la empresa? ¿Tiene reseñas favorables? ¿Los años de permanencia en un dominio? Y con todos estos 3 criterios, pues construye su algoritmo que va cambiando y actualizando también todos los años. Sobre todo el ser expertos en un tema, pero aplicar el sentido común con Google siempre funciona, porque es como un ejército de usuarios que están rastreando miles de páginas web. Entonces tenemos siempre que pensar en quién nos va a visitar cuando estemos hablando en nuestra web o escribiendo texto y ponérselo fácil al buscador. Y para eso vamos a dar una serie de consejos. Los elementos de dentro de la página serían básicamente 3 pilares. La estructura, que la veremos ahora a continuación, el contenido, imprescindible, y el rendimiento de la web. La velocidad de carga la tiene muy en cuenta Google y también el lenguaje, el código fuente, el HTML y en general WordPress es muy amigable para el SEO. Los elementos dentro de la página son el diseño. Y cuando hablamos de diseño hablamos tanto de densidad de texto con imágenes, coherencia de colores, sencillez, que no esté todo sobrecargado, pero que las páginas puedan ser vistas perfectamente desde el móvil, que podamos acceder a cualquier formulario con el dedo, porque desde marzo del 2021 Google ha preferido la indexación móvil. Vale también que lo tengamos en el PC, pero si en el móvil no es legible, Google va a penalizar. El tiempo de carga, si tarda más de 3 segundos, normalmente nosotros nos cabreamos, pero Google también. Y a Google, como no le gusta que se vayan los usuarios de una web que él ha recomendado, pues también las penaliza. Para las imágenes, para los vídeos, hay plugins que pueden descargar el peso de la web y hacerla más veloz. También los veremos en la próxima evaluación. Luego una estructura lógica, pues desde el dominio a las páginas, las entradas, las categorías y luego los subtítulos. En cada entrada deberíamos tener varios subtítulos que ayuden al lector a saber de qué estamos hablando. Y cuando hablo del lector, hablo también de Google, porque Google lo rastrea. Y por supuesto, en la base de toda esta estrategia está la adecuada selección de las palabras clave para crear la estructura y el contenido de la web. Y con ellas vamos a definir una propuesta de contenido, de información o de información y venta. Como hemos dicho, se valora la especialización y los micronichos, usando términos comunes, como nos vayan a buscar los usuarios. La adecuada selección de palabras clave debe estar presente en el dominio, que vamos a elegir, si no lo hemos elegido ya, y debe incluir el sector donde nos queremos posicionar. Si vendemos zapatos, pues zapatos Paco. Perfumes, lo mismo, cosmética o en inglés o en castellano, pero debería estar presente. El título lo podemos cambiar, es el que aparece encima de ese dominio cuando entramos en el buscador y actúa como un eslogan. Tiene que ser corto, pero también destacar lo que hace la web o la empresa y redactarse de manera atractiva, así como la descripción, metadescripción. ¿A qué te dedicas? Pues una llamada a la acción o símbolos y una palabra clave repetida, podemos cambiar sinónimos, estaría bien. Y a partir de ahí crear contenido. Contenido donde vamos a tener en cuenta los títulos, los subtítulos. Cada vez que enlazamos, Google también detecta la palabra que enlazamos. Si ponemos palabras en negrita, también las detecta. Y luego vamos a incluir etiquetas o hashtags por cada entrada y que van a hacer como un resumen de lo que hemos comentado en la entrada.
4 o 5 etiquetas por un post de 300 palabras estaría bien. También las imágenes y los vídeos los debemos etiquetar. No vale poner foto 1 porque eso no le dice nada a Google. Y Google, cuanta más información tenga, más preciso puede ser cuando devuelva las respuestas al usuario. Por lo tanto, tenemos que decir cada foto lo que contiene y si podemos incluir palabras clave ahí, mucho mejor. Contenido multimedia. ¿Por qué? Porque el usuario lo prefiere y va a permanecer más tiempo en nuestra web. Gráficos, infografías, audios, vídeos, todo vale. Etiquetados, muchísimo mejor. Siempre debemos utilizar URLs amigables o SEO friendly. Eso quiere decir que no sean números indescifrables, como este que tenemos aquí en el recuadro azul, sino que los sustituyamos por palabras que pueda entender Google, porque así lo va a valorar mucho más. Porque al final la URL es como un rastro de hormigas que va dando pistas al usuario y a Google, al motor de Google, y le va indicando de qué vamos a hablar y qué nos vamos a encontrar. Y tenemos que intentar evitar las ñes, las mayúsculas o las tildes en las entradas, en los títulos de las entradas o en los títulos de las páginas. Este sería un poco el resumen de la estructura que tenemos que hacer. Podemos cambiar las páginas como queráis y del blog van a depender las entradas, que las vamos a agrupar en categorías que actúan como cajones o secciones de un periódico, donde agrupamos las diferentes entradas. Igual que en una tienda podemos ver secciones de productos o categorías de productos que ayudan también a clasificar la oferta. Ahora nos concentramos en el contenido y vamos a crear precisamente secciones para esas entradas. Enlaces internos, Google también los valora y eso va a hacer que nuestro usuario permanezca más tiempo en nuestra web. Enlaces internos pueden aparecer en la primera página y nos lleva a otras páginas como el blog o el contacta, mejora la experiencia del usuario y podemos hacer también enlaces internos más adelante entre una entrada y la tienda, por ejemplo, o en esta primera evaluación entre una entrada y otra entrada, siempre dentro de nuestra página. Y por supuesto, compartir en redes sociales es vital. Compartir en las redes que el usuario quiera, ponérselo fácil. Esto nos lo hace WordPress.com sin nosotros hacer nada, pero lo tendremos que tener en cuenta cuando migremos a un servidor de pago en la próxima evaluación. ¿Cómo seleccionamos las palabras clave? Pues dependiendo del público. Si queremos alquilar coches, queremos poner una empresa de alquiler de coches, y pueden venir turistas, pues pensar que lo tenemos que poner en inglés. Aparte de todas las variantes en castellano, car renting y renta car deberían estar ahí, además de coche de alquiler, vehículo de alquiler, alquilar automóvil, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Y aquí os he puesto algunas herramientas también como buscar en Google, búsquedas relacionadas y os pondré más en el anexo a continuación. ¿Cómo buscamos? ¿Cómo utilizamos Google? Pues cada vez de una forma más natural, haciendo frases enteras o incluso preguntas. Adelgazantes o adelgazar sería una persona que no utiliza mucho el buscador y los que lo utilizamos cada vez más hacemos búsquedas por voz muchas veces cuando no tenemos tiempo y le hablamos como si fuera una persona. ¿Cómo podemos perder peso? ¿O cómo puedo editar las imágenes en Photoshop? ¿O cómo puedo incluir una entrada en un blog de WordPress? Le hablamos así a Google y a YouTube. Entonces, intentemos utilizar también un lenguaje hablado o natural. Y todo esto sería el resumen de los elementos que intervienen en el posicionamiento SEO, que pertenecen al ámbito dentro de la página, la arquitectura web, la elección de las palabras clave y la creación de contenidos. Pero hay elementos de fuera de la página que también son importantes. Y el más importante, el primero, es el servidor, porque nos va a decir primero la velocidad de nuestra carga, muchas veces también el contrato que utilicemos, el servicio que hayamos contratado, pero además su posición, su ubicación, le va a decir muchas cosas a Google también. Si lo vamos cambiando cada cierto tiempo, Google va a desconfiar de esta página y va a creer que no es seria. Y cada cierto tiempo también, si tiene mucho tráfico, deberíamos mejorarlo. Tener un protocolo SSL en vigor es imprescindible para una página web que quiera vender o que quiera ser seria, porque Google también lo tiene en cuenta. Nosotros en principio no la vamos a pagar, cuesta dinero,
pero en un proyecto serio sí deberíamos tenerlo en cuenta. Y luego captar enlaces externos desde otras páginas web que indiquen que nosotros tenemos contenido interesante sería lo ideal. La captación de enlaces externos se llama link building. Y cuando apuntan desde otras páginas web hacia nuestra web sería backlinks. Son las que aumentan la autoridad de una página. Cuando nos llaman, nos enlazan desde diferentes medios de comunicación o desde diferentes foros o blogs especializados. ¿Qué podemos hacer para lograr enlaces de calidad? Pues generar contenido de calidad, pues tanto para elementos de dentro de la página como los de fuera, la creación de contenido es vital. Porque si otras páginas nos mencionan, cogeremos autoridad y prestigio. Publicar en blogs líderes o de reconocido prestigio de nuestra temática es también interesante. Hay muchas páginas que nos van a dejar poner el autor y muchas veces incluso poner la firma de la página web en la que estamos trabajando, del proyecto web. Pues eso es importante, por lo menos que podamos cobrar con enlaces. Nosotros también podemos intervenir en foros y redes de reconocido prestigio, mencionar nuestra página y hacer un enlace directamente ahí. Google lo va a valorar de forma muy positiva. También hay páginas como meneame.net o bloggers.net que están basadas en la participación comunitaria que pueden aumentar la difusión de una página web. Y luego, la mayoría de empresas lo que hacen es intercambiar enlaces recíprocos cuando no son competencia directa. Eso está bien, pero si lo hacemos comprando enlaces y Google se entera, nos va a penalizar, porque muchas agencias lo hicieron en los primeros años de Google de forma masiva y al final Google lo detectó. Pero sí que se sigue utilizando, aunque de forma más cuidadosa y poco a poco. Publicar notas de prensa donde se cite la empresa o la marca son esenciales también para aumentar el prestigio y los enlaces. Telva actúa así con muchas páginas de moda también. Aparecer en directorios locales, como hemos comentado, Google My Business, Bing Local, es una forma de que nos encuentren también muy sencilla, también en el Google Maps, y además Google lo tiene en cuenta porque cree que es una empresa real y que además se ha movido para posicionarse. La interacción entre nuestro sitio web y las redes sociales, por supuesto que es interesante. Entonces, desde nuestra página vamos a tener perfiles a redes y desde el perfil en Instagram o en YouTube o en Twitch deberíamos también apuntar a nuestra página web porque sería un enlace precisamente externo que apunta al dominio. Y no nos olvidemos de las redes sociales especializadas o temáticas, y un ejemplo puede ser la de 21 Buttons o Clubhouse de marketing digital. Y aquí sería el resumen de los elementos de fuera de la página: el servidor, que nos va a dar la velocidad de carga, el protocolo de seguridad, y luego captación de enlaces a través de contenido que tengamos que publicar y darnos de alta en directorios, crear perfiles en redes, interactuar con los usuarios y desde ahí apuntar a nuestra web. Errores que cometemos y que el SEO lo penaliza Google porque se da cuenta. Cuando duplicamos contenido, aunque lo traduzcamos, Google lo detecta. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer refritos de contenido, pero sin copiar demasiado texto y siempre dando una visión nueva o original de ese refrito que estamos haciendo. Eso sí que se puede hacer, pero generando algo nuevo y no redactando exactamente igual, sino cambiando, parafraseando. Comprar y compartir enlaces, como hemos comentado, si no son naturales y Google lo detecta, nos va a penalizar. No saber, no contestar como empresa lo que se está diciendo de nosotros en las redes, Google también lo penaliza. Y para ello hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Google Search Console es una de ellas. Usar un hosting gratuito, Google lo tiene en cuenta para penalizar la web porque va a pensar que no es serio. Nosotros estamos utilizando ahora uno gratuito, pero cuando migremos al de pago, en principio ya podemos empezar a ser una página web seria y entonces Google nos puede empezar a posicionar mejor. Si no prestamos atención a la usabilidad, Google nos va a penalizar.
Si no está visible el teléfono, ni el horario, si es una tienda física también, ni los costes, ni el IVA, ni la dirección real de la empresa, pues quiere decir que estamos ocultando información y eso al usuario no le gusta y a Google tampoco, porque busca transparencia. Cuando no ponemos esa etiqueta o texto alternativo en las imágenes, Google no lee nada. Y entonces tiene ahí un vacío porque Google también indexa las imágenes y también tenemos que saber que hay mucha búsqueda de imágenes. Entonces es muy importante ponerle un nombre. Y también para los invidentes, cuando pasamos el ratón, hace que ellos puedan leer o escuchar ese texto alternativo o título de la imagen. Cuando no ponemos los botones de compartir el contenido en redes, estamos impidiendo que se pueda viralizar nuestro contenido. Es necesario con iconitos pequeños, pero que lo puedan viralizar, que lo puedan compartir. Él ya sabrá dónde prefiere, cuál es su plataforma preferida, dónde está registrado, dónde tiene cuenta. Pero tanto los de compartir como los de seguirnos, los follow buttons, deberían estar visibles, pues nuestras redes sociales en este caso, que nos puedan seguir a través de la red también si han visto que el contenido es interesante, que les podemos aportar valor. Pero distingamos, los dos son importantes, los share buttons para compartirte dentro de la página y los follow buttons serían como enlaces externos. Cuando no pensamos en el posicionamiento desde el inicio y hacemos una arquitectura que se olvida de las palabras clave, pues Google no lo va a solucionar por nosotros. Entonces, cuanto más tarde trabajemos en ese posicionamiento y más tarde lo corrijamos, más trabajo vamos a tener y peor. Entonces, plantearlo bien desde el principio es mucho mejor. Enlaces rotos, claro que los penaliza. Cuando cambiamos una página de sitio o una entrada la hemos eliminado o un video tutorial que hemos copiado de otra página o de otro canal no existe, pues Google va a pensar que tenemos ahí telarañas, que no entramos hace años en nuestra web y eso lo penaliza, lógico. Y luego hay muchísimas herramientas para hacer una auditoría del posicionamiento de una web. Os pongo aquí una, GoRank, y luego el Search Console de Google también es interesante. Vamos a acabar la lección hablando del SEM, que sería Search Engine Marketing, el pago de campañas de búsqueda. Entonces, en este caso vamos a pagar por palabras clave, para que el usuario cuando pone esas palabras pueda vernos y normalmente paga por clic, pero en el móvil se puede dar también por descarga o por llamada. También el Google Shopping es otra forma de hacer SEM. Serían campañas en buscadores, pagando, se suele pagar la mayoría de las veces por clic. En YouTube se paga por visualización y también se puede pagar por acción. En este caso, los resultados que están garantizados duran durante un tiempo, mientras nos dure el presupuesto que hemos destinado a esa campaña. A cambio obtenemos tráfico muy cualificado, es mejor que lo segmentemos y un control de los resultados que han cliqueado en nuestros anuncios, los que han comprado, máximo. Entonces, la métrica es importante también porque se puede analizar el retorno de la inversión y podemos cambiarla también sobre la marcha. Otros ejemplos, ¿no?, del SEM por clic y por visualización en YouTube. Ventajas del SEM, pues que obtenemos tráfico de calidad, normalmente tiene una actitud de compra decidida, porque cuando yo pongo ofertas Golf Madrid, claro, es que estoy buscando un coche de verdad, porque si no, no me pongo ahí a investigar o a navegar, o porque quiero vender el mío o porque quiero comprar. Tenemos que saber también si poner la ubicación geográfica o no, si eso nos va a ayudar. A veces es interesante incluso ponerla en el dominio, pero en este caso en la campaña es interesante porque nadie de fuera del entorno de Madrid probablemente vaya a ver un coche de segunda mano. Entonces tenemos que ver a qué perímetro queremos restringir esa campaña. La rapidez del lanzamiento de las campañas SEM es inmediato. Las podemos hacer en unas pocas horas o para el día siguiente y para necesidades puntuales de cada empresa. Permite una gran segmentación por localidad, por edad, por gustos y así restringimos también los que pueden hacer clic
y dedicarlo al público al que creemos que va destinado nuestro anuncio. Una configuración idónea es lo que permite al final para no invertir en aquel público que no nos interesa. Controlamos el coste desde el principio, pues desde 5 o 30 euros al mes se puede hacer una campaña. Tenemos un control de resultados inmediatos, el que hace clic y luego las compras también. El retorno de la inversión lo podemos calcular y también podemos cambiar de forma instantánea si no está funcionando una campaña sobre la marcha. Si tenemos un stock o no está funcionando, por ejemplo, el Black Friday, podemos cambiarlo. ¿Qué pasa cuando abusamos continuamente de esas campañas? Que Google acaba penalizando a esa página web porque cree que por el SEO solo no se posiciona, que los usuarios al final no lo buscan, por mucho que él esté invirtiendo continuamente en campañas SEM. Sí que conviene compaginar las dos. La herramienta para hacer campañas SEM sería el Google AdWords, el Ads de Google, y desde ahí podemos crear la campaña para el SEM, para la búsqueda normal, o para campañas de shopping, que en este caso irían para unas categorías de producto determinadas, como vemos aquí, o para productos concretos. Entonces, para servicios es algo más complicado el Google Shopping. Y aquí tendríamos las diferencias entre el SEO y el SEM. Obvio que uno es de pago y el otro no. A largo plazo es cuando se ve el SEO. 6 meses, un año mínimo para que los resultados en el SEO puedan verse, mientras que el SEM es un resultado inmediato. En cambio, los resultados del SEO, si lo seguimos haciendo bien, son duraderos en el tiempo, mientras que en la campaña de pago, cuando se acaba el presupuesto, se acaba el resultado en los primeros puestos. El trabajo en el SEO nunca está garantizado. Nosotros podemos apostar por determinadas palabras clave, pero dependiendo de la competencia y dependiendo del algoritmo de Google, podemos conseguir los primeros resultados, pero no lo sabemos nunca. Mientras que pagando, ese resultado sí que está garantizado. El SEO no tiene un coste directo, pero sí una gran inversión en tiempo y en recursos al crear contenido, mientras que el SEM sí que tiene un coste en euros. Google prefiere el SEO y desconfía cuando se abusa del SEM, pero lo ideal es combinar ambas estrategias, saber cuáles son las palabras más buscadas, conocerlas a través de las campañas SEM del Google AdWords y apostar por ellas en el SEO, aunque también podemos utilizar el Google AdWords sin pagar. Y os pondré una actividad de palabras clave para hacerla de aquí a Navidad, antes de Navidad me la entregáis. Podéis utilizar las herramientas que yo os pongo o no, pero es interesante hacerla al mismo tiempo que estamos buscando palabras para nuestro dominio, ideas de entradas, cómo hacer las palabras clave de cada entrada. Entonces, me parece que ahora mismo está bien planteada. No hay tiempo, no se tarda mucho en hacerla. Pero si tenéis ahí un hueco, cuando estéis paralizados con el tema de la página web, cuando la podéis haber empezado ya, le dedicáis alguna tarde. Y hasta aquí el tema 4.